Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por acompañarnos en una edición más del Chapucero Today. Platicamos con Julio Astillero, Julio Hernández Astillero, el periodista, quien nos compartió su opinión sobre un tema interesante que es el eje de poder entre Tabasco y Chiapas. Un eje de poder que va a buscar obviamente la candidatura presidencial en el 2024, dónde están los gobernadores electos y dónde está Manuel Velasco. Vamos a escuchar todo lo que nos comentó. Y en particular me preocupó y mucho lo de Velasco Cuello, incluso, bueno, aprovecho esta oportunidad, el que yo creo que existe un eje político Tabasco-Chiapas, que es el que está hoy supliendo al eje Estado de México-Hidalgo, que en su momento establecieron Peña Nieto y el grupo de Osorio Chong y de Murillo Cara. Y que en ese eje político Chiapas-Tabasco tiene un papel fundamental Manuel Velasco Cuello, que desde mi punto de vista ha sido el enlace para el entendimiento y los acuerdos entre Peña Nieto y López Obrador, y que además facilitó Manuel Velasco desde Chiapas todo el proceso de una cesión de cargos e intercambio de intereses, que ahora vemos a Morena, pues allí en Chiapas, con gobernador electo, con senadores, con diputados, presidentes municipales, en un acuerdo explícito con lo peor de la política, que es el Partido Verde, y con un personaje tan nefasto como ha sido Manuel Velasco. Y ahora tenemos pues todo, Rutilio Escandón en Chiapas, Adán Augusto en Tabasco, Rosalinda López Hernández, que se ha hablado de la posibilidad de que sea la directora del Servicio de Administración Tributaria, o si no, en algún otro cargo, y bueno, pues muchos paisanos. Octavio Romero, director de Pemex. Romero, que nunca ha entendido si de veras tuvo o no tuvo su título de ingeniero agrónomo, y si de verdad la institución en la que él dice que estudió y que ya desapareció, le entregó el título o no, y bueno, pues ahí está ese eje que es muy preocupante. Es importante, es el estado natal, la región natal del presidente, generalmente es así, solo que en esta ocasión yo creo que más bien ha pasado muy desapercibido hasta ahora, ¿no? Que está empezando a hacer ruido en el escenario nacional. Y yo lo que también le he comentado a varios que me preguntan es que varios de ellos, por ejemplo como Adán Augusto, lleva mucho tiempo caminando con Andrés Manuel, se ha hecho a la manera de él, y incluso pues más adelante, pues no dudemos en verlos también ya en el escenario nacional, con más presencia, ¿no? Entonces, claro, que bueno, ustedes lo recordarán también con el propio Arturo Núñez, en su momento se dijo que era el gran triunfo del movimiento de López Obrador, del PRD, de aquel que se anunciaba como, yo recuerdo que hubo algún discurso o algún señalamiento en el que López Obrador dijo que ese era el ejemplo del tipo de política que podía ganarse mediante el voto en la corriente entonces de López Obrador. Algo así recuerdo o creo haber escuchado que dijo López Obrador, y los resultados pues han sido desastrosos. Sí, díganos. Pero incluso, no sé si sabe aquí, don Julio, hace como 3 años Obrador pidió perdón a los tabasqueños, a nosotros, pues por impulsar a Arturo Núñez, que la verdad es que sí, fue un fracaso y fue un fraude y pidió perdón. E incluso al final se acabaron enfrentando. Yo ahorita no sé cómo se ven ahorita en la CONAGO, pero sí se arrepintió de manera pública, algo que también no es muy común, ¿no? Que suceda eso en un político, que pida perdón así, pero bueno, sí lo hizo en la campaña del 2015, precisamente. Bueno, sí, no sé si se los ve. Y algún día tendrá que pedir perdón a lo mejor por los apoyos con Manuel Velasco, como pudo también haber pedido por los apoyos a Juan Sabines, y también pedir perdón por el apoyo a Pablo Salazar, y pedir perdón por el apoyo en Tlaxcala a Alfonso Sánchez Anaya, y bueno, personajes, es que siempre terminan traicionando, entre comillas, los personajes que son llevados por el obradorismo al poder. Lo que sucede, sí pasa eso. Llegan con muchos compromisos, llegan en procesos en los que finalmente la sociedad no participa. Ese es el gran problema. Pues ahí está Cuauhtémoc Blanco, ¿no? Bueno, pues ahí está Cuauhtémoc Blanco. El más reciente caso, ¿no? Claro, y
y ahora tenemos a Napoleón Gómez Urrutia como presidente de la Comisión del Senado, y a Marcelo Ebrard con todo y la línea 12 dorada, pues ahora constituido en el gran canciller, y al propio Ricardo Monreal con todo un historial complicado en Zacatecas y en la delegación Cuauhtémoc. Bueno, pues el problema está en que pareciera que no tenemos el número suficiente de mexicanos honestos y sin tacha política para ocupar los cargos, y se tiene que reciclar a los mismos cuadros. Ustedes en Tabasco lo habrán visto, cuánta gente que ayer eran adversarios frontales de las ideas del obradorismo y de repente reciben las aguas purificadoras y a brincar para el otro lado y ya eres morenista. Barbosa en Puebla, y como esto lo tenemos en todos lados. Oiga, don Julio, ¿qué opina, regresando un poco al Senado, de Ricardo Monreal? Porque también ha sido la otra figura, está Velasco y todo, pero finalmente Monreal también fue el que impulsó la famosa licencia, después lo de las comisiones, después lo de las edecanes, que sí, que no. ¿Cómo ve finalmente? Que creo que ha sido entre los de Morena la figura más criticada y atacada, y que bueno, mucha de la gente, la base de Morena, ya lo pone como traidor. Sí, yo pienso que Ricardo Monreal es un disciplinadísimo ejecutor de las órdenes de quien tiene el poder. Así fue en el PRI, así fue en el PRD, así ha sido en diferentes lugares. Alguien que sabe cumplir las instrucciones y el proyecto político en el que participa. De tal manera que me parece que yo no asumo que lo de Manuel Velasco haya sido una decisión de Ricardo Monreal. Esos asuntos se manejan a otro nivel, están en otro esquema, en un esquema que incluye el Tren Maya, el proyecto transísmico, las zonas económicas especiales en el sureste, para todo lo cual López Obrador necesita, creo yo, un operador como el propio Manuel Velasco. Y por otra parte, Ricardo Monreal es un personaje políticamente baldado, es decir, dañado. Desde el pleito que tuvo por la candidatura a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México contra Claudia Sheinbaum, desde ahí quedó lastimada la relación real, y veamos cómo en la Cámara de Diputados quien manda realmente es Mario Delgado, que es el coordinador de la Junta o el presidente de la Junta de Coordinación Política. Porfirio Muñoz Ledo es una figura emblemática, decorativa, llamativa, pero el mando político sin duda lo tiene Mario Delgado. Pero en la Cámara de Senadores, el grupo cercano a López Obrador, en el que está Martí Batres, es el que le juega las contras a alguien que tarde o temprano, creo yo, va a acabar saliendo de ese esquema y quedando fuera de la jugada, que creo yo que va a ser el destino de Ricardo Monreal. Aquí, esto ya nos da pie a un tema que muchos dicen, bueno, es que es muy pronto para hablar de ello, pero ya también los grupos se están acomodando para el 2024, ¿no? Finalmente también ya esto es en este mismo marco de la sucesión. Todo este pleito también en la Ciudad de México es para la sucesión. Ricardo Monreal quiere ser también candidato presidencial. A mí me comentaron en la primera reunión que tuvo Andrés Manuel con su gabinete electo, pues medio les leyó la cartilla, les dijo, mire, no quiero problemas, yo sé que algunos no se llevan bien, hay que ponernos a trabajar y no se pierdan en esas grillitas, que a veces parece que sí y a veces parece que no le hacen caso, porque también esa es otra. En el Senado realmente el ungimiento de Monreal fue muy problemático, y lo de la mesa directiva también. ¿Cómo ve este escenario? Porque ya los grupos ya se están dibujando, ¿no? Ya más o menos los tenemos claros. Pero aquí falta ver en qué momento empiezan a darse unos con otros, ¿no? Ya venimos saliendo de lo de Chong y Videgaray, y bueno, ahora veremos también un nuevo espectáculo, ¿no? Ustedes y yo hemos tenido el privilegio de ver cómo es el comportamiento de los grupos políticos en los estados. Yo lo he vivido en San Luis Potosí, lo conozco en algunas otras entidades. La política es la política y los políticos son los políticos. Puede ir López Obrador y echar el rollo de que aquí actuamos por el bien de la nación, no queremos ambiciones, no estamos por candidaturas ni por puestos, estamos por ideales. Se da la vuelta el líder y siguen los pleitos a patadas, a cuchilladas entre los grupos tradicionales que ni se van a unir ni se van a dejar influenciar por discursos
unitarios o conciliadores. Esa es la realidad política. En la política se está para participar, para conseguir cargos, candidaturas, la posibilidad de realizar lo que tú crees o lo que tú quieres. Para eso se hace política. Entonces, desde luego que desde hoy ya están instalados los grupos políticos. El grupo central de López Obrador está constituido por Claudia Sheinbaum, por Martí Batres, por Jacob Polensky. Ya no ha habido tanta presencia de los hijos de López Obrador, ya no con responsabilidades electorales y operativas, pero están ahí en esa cercanía, y ese es el grupo que yo creo que va a acabar impulsando a Claudia Sheinbaum. Por otro lado está el de Marcelo Ebrard, con Belinda, entre otros de las ya se le iban a deportar. Ahí está Marcelo Ebrard con Mario Delgado en la Cámara de Diputados, pero yo pienso que también Marcelo Ebrard es un político baldado con el asunto de la línea dorada 12, que en su momento hasta el fuego amigo puede sacarle el asunto para bajarle las aspiraciones. ¿Y ve usted algún candidato surgido de este eje Tabasco-Chiapas como la ha definido, no? Finalmente, pues está Bochón, que ya está Estado de México, y bueno, pues se pelearon mucho el poder en la presidencia. ¿Ves usted alguno? Adán Augusto, Rutilio, Rosalinda, el propio Octavio Romero, ya hace un buen trabajo en Pemex. ¿Lo ven por ahí que pueda surgir algún candidato presidencial? Pues yo sé que va a resultar un poco extraño lo que voy a decir, pero dependerá de muchas cosas. Estamos apenas, todavía ni siquiera empieza formalmente la administración de López Obrador, pero veamos cuál es el destino de Manuel Velasco. Si a Manuel Velasco le acaban dando algún espacio en el gobierno federal, se ha hablado, es que hay demasiados chiapanecos, hay una chiapaneca en la Secretaría de Desarrollo Social, otra en la Secretaría del Medio Ambiente, que es Josefa Ortiz Blanco. Ortiz Blanco. Zoé Robledo, subsecretario de Gobernación. Subsecretario, o sea, son demasiados, y en todo eso hay también una relación. A veces la gente se pregunta, ¿dónde está el epicentro político real de López Obrador? Si en su natal Tabasco o en su tierra políticamente adoptiva, que ha sido Chiapas, porque él ha tenido también mucha influencia y mucho movimiento a partir de Chiapas. Entonces, pues yo veo por ahí las cosas. Ebrard, veo a Claudia Sheinbaum, me pregunto qué va a pasar con Manuel Velasco. No veo que Tatiana Cloutier vaya a salir adelante. Ella es una pieza que no es aceptada en el grupo interno de López Obrador, es una figura que ayudó mucho y todo, pero no la sienten propia, y desde luego que hay pues las pugnas internas. Ella va a la gubernatura, ¿no? En Nuevo León. Yo creo que ese es su... Va a ser candidata y seguramente ganará y hará una buena tarea, sobre todo después de todo este vergonzoso episodio del tal bronco Jaime Rodríguez Calderón. Y bueno, pues estamos empezando en todo este asunto. Sí. También nosotros también nos tenemos que ir preparando, ¿no? Para darle seguimiento a todos ellos. Pero también en el grupo de Tatiana está Alfonso Romo. ¿Dónde acomodar a Alfonso Romo al final del sexenio? Como el hombre rico, el hombre que hizo todos los negocios, como el hombre que aprovechó todo. Va a ser una combinación entre José Córdoba Montoya, el hombre que manejaba la puerta de entrada al poder y el que filtraba todo lo que se le iba a decir y el que manejaba todo. Va a ser una mezcla entre José Córdoba Montoya y Vicente Fox, en el sentido de un empresario que entra, si no quebrado, con una situación económica no a la altura de lo que él tuvo, de lo que tuvo Alfonso Romo, pero yo creo que va a salir bastante emparejadito, como dirían los clásicos. Bueno, don Julio, pues muchas gracias por esta entrevista que nos acaba de conceder. La verdad es que se lo agradezco muchísimo, mi hermano también, obviamente. Y ojalá no sea la última, sino sea la primera de muchas. No, hombre, pues con mucho gusto de compartir este espacio. Compartimos los rumbos y los aires tecnológicos, así es que con aprecio también a su labor, les envío un saludo y muchas gracias. Muchas gracias, don Julio, y bueno, pues pues gracias también a todos los que nos estaban viendo, y bueno, que tengan un muy buen día. Hasta luego.